Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Hoy el reclamo es uno solo: eliminar los casos de femicidios. El motor para decir basta a la violencia de género fue el caso de Kiara Páez, una adolescente de 14 años que mantenía un embarazo de casi 4 meses. Su muerte indignó, conmocionó, pero también sacudió a la sociedad, que se volcó a reclamar. A partir de allí, un grupo de mujeres comunicadoras difundieron por Twitter: mujeres todas, ¿no vamos a alzar la voz? ¡Nos están matando!, publicó Marcela Ojeda, periodista y productora radial. Ese fue el puntapié para que un grupo de mujeres de medios de comunicación decidieran alzar su voz y comenzar una convocatoria para decirle basta a los femicidios. El llamado a reunirse en el Congreso circuló a gran velocidad por las redes sociales. Por eso, en forma de contagio, se replicó a la misma hora en más de 80 ciudades y pueblos para reunirse bajo la misma consigna: ni una menos. Ni una menos es parte de una frase con la que Susana Chávez Castillo, poeta y activista mexicana, luchó contra los asesinatos de mujeres de su país. Su destino incluso está marcado por la muerte. Ella se encargaba de denunciar maltratos que padecían otras mujeres y en 2011 fue asesinada en represalia. Lo cierto es que en 1995 presentó un poema donde utilizó la expresión "ni una muerta más", en reclamo por los crímenes en Ciudad Juárez, considerada la población más violenta de México. Luego se revirtió el sentido de la frase. Entre 2008 y 2014 hubo 1.808 femicidios. Entre enero y octubre de 2015, 233 murieron víctimas de la violencia de género. En búsqueda de datos para cuantificar los femicidios, el Registro Nacional de la Casa del Encuentro, organización que desde hace una década se ocupa de dar contención a las mujeres golpeadas y a los niños de las que murieron en manos de quienes dijeron amarlas, aseguran que una mujer muere cada 30 horas. Las cifras no dejan de ser alarmantes y no dejan de crecer. Lo que hace aún más aberrante es que quienes lo ven desde afuera culpan a las víctimas, porque debió darse cuenta que eso iba a pasar, y la mujer vuelve a morir ante esa señal de incomprensión, que solo demuestra que la sociedad aún no entendió que nadie muere ni se deja matar porque quiere. El 3 de junio de 2015, en la Plaza del Congreso, en Buenos Aires, y en cientos de plazas de toda la Argentina, una multitud de voces, identidades y banderas demostraron que ni una menos no es el fin de nada, sino el comienzo de un camino nuevo. Por eso, distintas organizaciones de mujeres, sociales y políticas, junto a personalidades de todas las áreas, se sumaron al grito de ni una menos. Desde el arte y las diversas intervenciones buscan hacer visibles la gran problemática en torno a la violencia de género y los femicidios, sumándose así a la lucha por la implementación de la Ley 26.485 de protección integral a la mujer. Julia, 40 años. El 31 de agosto, su pareja le disparó. Silvia fue asesinada a golpes en la localidad de Wilray.
Tenía 2 hijos. Karina recibió 5 tiros por parte de su esposo en Sauce Viejo. Él se suicidó. Estos son algunos de los femicidios que se cometieron en 2014 en Santa Fe, donde fueron 7 las víctimas. En todo el país, el número asciende a 213, aseguraron desde el colectivo de Mujeres de Negro, que el 25 de noviembre de 2014 puso una silla negra por cada víctima de la violencia machista, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La propuesta, con los nombres y el modo en que fueron asesinadas, causó gran impacto. La violencia de género es un asunto público. En 2015, ese mismo 25 de noviembre, la organización Mujeres de Negro Rosario realizó una intervención en los tribunales provinciales, donde se visibilizaron los 225 femicidios que se produjeron hasta esa fecha en todo el país y las muertes por aborto clandestino. Los zapatos lilas como símbolo de cada mujer asesinada, porque los números son fríos, pretenden mostrar quiénes eran, que no son hechos aislados, que no fueron asesinadas por un asesino serial, que hay también 225 femicidas. La intervención se realizó en la puerta de los tribunales, donde muchas de ellas habían denunciado antes. Tenían órdenes de restricciones, pero nada hizo el Estado para evitar sus muertes, y es la justicia que muchas veces hace oídos sordos a las mujeres que llegan pidiendo ayuda. Luego, y en conjunto con un montón de organizaciones y acompañando a familiares de Vanessa Selma, Paula Perazzi, Diana Capacio, Rocío Segovia y Marisol Pereira, víctimas de femicidio, se presentó un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, exigiendo efectivo cumplimiento de la Ley 26.485, formación obligatoria de derechos humanos, diversidad sexual y violencia de género de quienes integran el Poder Judicial, cese de la utilización del falso SAP, síndrome de alineación parental, asesoramiento y patrocinio gratuito y especializado, investigación responsable, diligente y con perspectiva de género de los casos de violencia de género y femicidio, como así también privación de los derechos de patria potestad a los femicidas. El canto, el baile, la actuación y un grupo de mujeres con un gran espíritu de lucha se fusionan en Rosario para formar Modestia Aparte, una murga estilo uruguayo que levanta su bandera feminista para luchar contra la violencia de género, los femicidios y el patriarcado. De su propia voz nos cuentan cómo nace este movimiento. Bueno, la elección fue como una construcción que se fue dando un proceso, digamos, a lo largo del tiempo. Esto comenzó originalmente como un taller de una murga estilo uruguayo. La murga estilo uruguayo tiene una característica militante y política, de crítica política, una murga contestataria en su historia, digamos. Pero acá surge en Rosario todo un ambiente y una movida en relación a las murgas estilo uruguayo, donde se empezó a ver y se empezó a visibilizar, digamos, cuánto estaba el género teñido de misoginia, o sea, como las mujeres ya en Uruguay mismo y al comienzo acá tenían un cupo, digamos, porque estéticamente ese estilo tiene que ser con voces masculinas. Claro. Bueno, acá se dio nuestra murga que se fue desarmando, digamos, el taller y quedaron pocas chicas, pero se empezó justamente a tomar nota, digamos, de esta carencia o a tratar de trabajarlo de, se da que muchas mujeres quieren participar de este género. Claro. ¿Y por qué estamos excluidas o por qué a muchas murgas vamos y me dicen no, más mujeres no queremos, no, que las mujeres eran finitos? Y todo esto se empezó a tomar nota, las chicas que empezaron a que tenían más facilidad para escribir, entonces ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tomamos esto? ¿Qué pasa con esto? Somos todas mujeres. Se fue dando como naturalmente, digamos, la convocatoria. Claro. Sí, fue casi una cuestión de necesidad. Sí, de hecho, cuando vos abrís una convocatoria, cualquier murga de acá de Rosario, abre una convocatoria, tiene que decir solamente masculino o no venga más mujeres. Como que hay un límite en cuanto al estético. Eso también es, termina siendo una elección después de la directora, de decir, vamos a hacer todas mujeres, no necesariamente, los géneros, como todo, ¿no?
esto está bueno porque da para otra cosa, pero en cuanto al género del murga, está en construcción, y es una construcción sociocultural, y tiene, o sea, representa un imaginario, digamos, que se va transformando a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, si históricamente fue así, no significa que siempre, toda la vida va a ser así, sino que se puede ir transformando, y esa transformación genera lucha, genera resistencia también, y bueno, tener la posibilidad de interpelar desde este lugar, digamos, que es haciéndolo y proponiendo otra cosa. Claro, por ahí también, ¿no?, la importancia justamente de esto, de animarse a poder cambiar una estructura que viene de mucho tiempo. Exactamente. ¿Y por qué la cuestión de que sean, o sea, justamente por esto es la cuestión de que sean todas mujeres? Exactamente. Fue principalmente la cuestión de discriminación, pero como te dice André, de la primera formación, que era mixta, se empezaron a retirar los varones, eran más mujeres, y los varones que quedaban decían que sonaba muy finito y que entonces no les gustaba porque sonaba finito. La cuestión de que las mujeres suenan todas a pito, ¿no? La prueba de que no es así, que es esta voz. Entonces, bueno, los varones empezaron a retirar y dijeron, bueno, listo, se reformó, se fue el director, vino otra directora, aprobaron, hicieron, y decantó en esto. Claro. Sumado a esto, que dijeron, bueno, somos todas mujeres, hablemos sobre esto que nos fue pasando, ¿no? Que lo escuchás en parte del espectáculo cuando dice, decime, ¿cómo es? No sé, ¿por qué dice que suena tanto? Ahí está, ¿entendés? O sea, y lo usás como una herramienta. Claro. Desde ahí se dispararon un montón de cosas que, bueno, se fue profundizando con el trabajo. Claro, o sea, poner en cuestión esto, lo femenino tiene que ser lo finito, tiene que ser lo que suena así, o podemos pensar que lo femenino puede ser otra cosa, no necesariamente lo que nos vienen imponiendo a las niñas históricamente, que es femenino, suavecito, sencillito, y hablas así, sototito. Claro. No, nosotras pensamos que lo femenino es otra cosa. Porque lo podemos hacer. Somos mujeres, somos femeninas, nos asumimos como tales, pero es construir lo femenino desde otro lugar. A raíz de eso también pusieron un poco, ¿no?, las bases de la murga, de a dónde apuntan, cuál es lo que quieren, cuál es la lucha que siguen con esto. Yo quería agregar una cosita a lo de la formación histórica, sería de modesta aparte, porque también lo que pasó con la decantación de varones era que el espectáculo no es el espectáculo que está hoy, pero sí era un espectáculo que ya, o las primeras líneas que se tiraban de un próximo espectáculo, hablaban de mujeres. Claro. Y hablaban de experiencia de mujeres. Entonces quizás a los varones que estaban en la murga les resultaba difícil no solo el cantar en polleras, sino también el cantar las letras que contaban historias que tenían que ver con mujeres o que denunciaban modos machistas de la sociedad. Entonces ahí se empezó a filtrar. Quizás yo pensando a la hora que lo estamos charlando, esta cuestión del estilo uruguayo de la murga, que era tan varonil y tan masculina, hizo que nosotras podamos tener la estrategia, hacer una estrategia de estar por fuera de eso. Si bien tratamos de seguir la estética de la murga de estilo uruguayo, sabemos que ya hay cosas que no respetamos, porque somos todas mujeres, porque no sonamos como debería sonar esa murga. Entonces eso también puede ser una estrategia, un huequito, una grieta por donde poder salir a criticar ese estilo y a criticar a la sociedad, porque en realidad ese es uno de los objetivos. Claro. La crítica a una sociedad que es patriarcal, que es desigual totalmente y que es violenta. Entonces, sin duda, en este espectáculo específicamente trabajamos sobre la violencia hacia las mujeres, violencia de género podríamos plantear también, pero específicamente hacia las mujeres, porque también podríamos pensar la violencia de género como la violencia de los varones hacia los varones. claro. Pero en este caso, porque también tiene que ver con cosas que vivimos, lo que cantamos no son cuestiones teóricas que bajamos de algún lugar, si bien sí estamos apuntando a alguna formación teórica o a conocer o a saber o a estudiar sobre eso, son cosas que nos pasan a todas. Sí, son experiencias que se ven dentro de lo cotidiano, de justamente eso, ¿no?, de vivir en una sociedad que es patriarcal, que es machista en muchos aspectos, y por sobre todo también de la violencia que se vive día a día, ¿no?, porque yo creo que es algo que es una realidad que se muestra todo el tiempo, lamentablemente, ¿no? No creo que haya una mujer que no haya sufrido algún tipo de violencia, digamos, porque también es un laburo el descorrer la violencia solamente de lo físico. Claro. La psicológica, la verbal, la institucional, hay miles de formas de violencia. Y lo que Modesta Aparte canta es carne, es sangre, es vivencia, y eso es lo que tratamos de dejarle a la gente, ¿no? O sea,
Así que no era dentro de la pregunta, pero no importa, yo tengo que decir que eso es lo que tratamos de dejar, o sea, es una crítica, es una exposición de una realidad y es una vuelta de rosca a la situación, hablando de lo que es la lucha, de lo que es plantearse desde otro lugar. Y quería agregar a esto de por qué murga uruguaya. Hay murgas históricas que uno escucha y le encantan, Curtidores de Hongos sin ningún problema, que dijo claramente que Curtidores de Hongos se va a desintegrar antes de que una mujer se suba con ellos al otro lado. Claro, y sí, es una declaración hecha. O sea, entonces hay un lugar donde vos te encontrás, hay una realidad en la que vos encarás y decís, bueno, desde acá yo pateo el tablero y vamos todas a patear el tablero. Sí. Siempre invitando a todos, obviamente, a patear el tablero. Bien. Desde el lado de la violencia de género, desde el lado de la violencia hacia la mujer, de las agresiones y de lo que uno vive día a día, ¿cuáles son las posturas que ustedes tomaron o cuáles son las bases que ustedes tomaron para armar el espectáculo, para armar los principios y los valores que se tienen como murga? Principalmente, o sea, al margen de lo que venimos hablando, si tienen algunas cosas puntuales o algunas frases hechas, como por así decirlo, de cuestiones por las que ustedes luchan día a día, de decir, bueno, nosotras decimos esto y queremos plantear esto. No sé si tienen... Pensando en el tema de la violencia hacia las mujeres, bueno, Flor lo dijo muy bien, lo que pensamos es poder visibilizar todos los tipos de violencia. Si bien lo primero que nos pasó, incluso nosotras en la cabeza cuando estábamos escribiendo el espectáculo, son los femicidios. Claro que lo primero que aparece es la última escala de la violencia. Pero sin embargo, queríamos poder visibilizar todas esas pequeñas violencias que aparecen desde que somos muy chiquitas, en la educación, en la forma que tenemos que comportarnos, en los condicionantes del ser mujer en esta sociedad. Entonces, bueno, ese fue uno de los parámetros, de poder visibilizarlo, para que también pueda llegar a todas las mujeres y se pueda acercar, porque si no, no tendría sentido. Después, por otro lado, bueno, el lugar de donde nos paramos es desde el feminismo. O sea, ya a este punto, por suerte, ya no podemos tener que preguntarnos cuál es nuestro posicionamiento político, nuestro posicionamiento teórico o epistemológico, si se quiere. Nos paramos desde el feminismo. Y espectáculos, vamos a hacer un montón de espectáculos que posiblemente hablen de un montón de cosas, pero siempre lo vamos a hacer desde ese lugar. Y el feminismo en cuanto a movimiento teórico, político, militante que defiende los derechos humanos, porque en realidad es amplitud. Entonces, bueno, no solamente vamos a denunciar las cuestiones que tienen que ver con la desigualdad con las mujeres, sino también con la desigualdad con niños y niñas, jóvenes, y también a lo mejor en algún momento podremos abordar qué está pasando con las masculinidades. Lo que pasa es que en estos momentos estamos muy en el proceso de qué nos está pasando a nosotras en esta sociedad, que quizá es un momento clave, porque está bien, hay toda una construcción teórica que viene haciendo el feminismo, pero a esta murga, modestia aparte, hoy acá, este es el debate que tenemos en qué nos pasa a nosotras, como mujeres, cantando lo que cantamos y tratando de defender lo que defendemos. Entonces, bueno, no sé hacia dónde vamos, pero sí partimos desde el feminismo. Seguiremos cantando en alguna variedad. Ojalá no se hagamos de esta alegría de verte en un tablado, compartiendo emociones que siempre las modernamos con la energía. Nos vamos despidiendo para vernos de nuevo en todas esas noches. Desde la danza surge una propuesta poética y política sobre género. La búsqueda de visibilización de las problemáticas de género se multiplica en formatos y nuevos sentidos, con la intención de poner en tensión aquello que, más allá de las campañas publicitarias y de la profusión mediática actual, pareciera no poder plasmarse porque los casos de violencia de género se multiplican de manera exponencial. Compenetrado por esta problemática,
el elenco de prácticas escénicas de danza contemporánea del Instituto Superior del Profesorado de Danzas Isabel Taboga llevó adelante en la intersección de las peatonal Córdoba y San Martín de la ciudad de Rosario una intervención pública de carácter performativo en el Día de la Diversidad Sexual y en contra de la violencia machista, que se enmarca dentro del proyecto Conmovernos, que lleva adelante en este espacio de formación académica el bailarín y coreógrafo Marcos Peralta. Conmovernos es una propuesta estratégica, poética y política multidisciplinaria desde los cuerpos y el movimiento. Este proyecto genera un espacio-tiempo de exploración, creación y reflexión corporal para la producción de intervenciones urbanas como un modo de visibilizar y denunciar situaciones de dominio, de desigualdad de género, ya sea étnicas, económicas y sociales, entre otras. El proyecto Conmovernos, que ya se realizó en Paraná en 2014 con 7 docentes de Paraná y Rosario, se pudo concretar con el apoyo del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. De él participaron 170 mujeres y una red de centros de salud en la producción de intervenciones en contra de la violencia machista. Ahora ese mismo proyecto tuvo su versión local en un día tan especial y sensible como el Día Internacional del Orgullo LGBT, la conmemoración que tiene lugar cada 28 de junio a nivel mundial, cuando se recuerdan los disturbios de Stonewall de 1969, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual. De la intervención participaron 30 bailarines y bailarinas junto a la cuerda de tambores de refinería, y lo que se vio en la calle fue a 30 novias con un cartel que dice «Basta de violencia machista». En ese mismo marco, esas novias bailaron un vals e hicieron una larga ronda de aplausos en contra de los femicidios que se están produciendo. Este es un tema de enorme complejidad, pero no hay que perder de vista que se milita y transita una época en la que el Estado ocupó un lugar importante con la aprobación de leyes como la identidad de género o el matrimonio igualitario, además de una serie de políticas que se pusieron en práctica en contra de la violencia machista. El arte es inminentemente político, y los cuerpos de danza o de teatro, cuando aparecen en el ámbito público, como es el caso de la intervención, ponen en tensión la conflictiva social que se disputa en esos mismos cuerpos, porque cada cuerpo está atravesado por su realidad, por ciertos alcances de lo mediático y por una serie de problemáticas donde el género siempre aparece en un primer plano. Porque es nuestro cuerpo. Porque tenemos el derecho de vivir tranquilas. Porque no es nuestra culpa. Porque nunca fuimos el sexo débil. Porque el miedo no debe detenernos. Porque no es no. Porque no somos invisibles y juntas somos más fuertes. Porque callar no es una opción. A veces, las mujeres no denuncian lo que les ha ocurrido porque sienten que las autoridades no harán nada al respecto. En ocasiones, la vergüenza a sentirse expuestas y ser juzgadas es más fuerte que las ganas de pelear por justicia. Y muchas veces, las voces son calladas, para siempre. No hay que esperar una muerte para defender nuestros derechos. Para poderse escapar. Tendida en la tierra fría, un tiro en el corazón. Encontraron a María